Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Burnout y Estrés Laboral, Impacto y Estrategias de Prevención, impartido por el licenciado Luis Zamora y la candidata a doctora Yadira Villagómez. Voy a leer un poquito de la semblanza de Luis. Bueno, Luis es candidato a doctor en Cultura de los Derechos Humanos por el Centro Columbia. Posee estudios de maestría en defensa y promoción de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es especialista en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios. Actualmente se desempeña como consejero titular en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de México. Es conferencista en congresos y simposios nacionales e internacionales abordando temáticas como la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la discriminación racial y la responsabilidad de los servidores públicos. Es proyectista en la Secretaría de Desarrollo Social y ya desde hace un par de años es instructor del YACA. También este webinar lo va a impartir Yadira Villagómez Cuello. Ella es candidata a doctora en Cultura de Derechos Humanos en el Centro Universitario Columbia. Es maestra en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el 2018 ha trabajado en el Instituto de Reinserción Social, donde apoya a personas liberadas y preliberadas, ayudándoles a reconstruir sus vidas y reintegrándose a la sociedad de manera efectiva. También es profesora en la Universidad Abierta y a Distancia de México, donde imparte materias relacionadas en desarrollo humano y la investigación. Pues bienvenidos a todos al YACA. Los dejo con el licenciado Luis Zamora. Gracias, licenciado Jonathan, y también a la maestra Yadira. Pues una vez más nos encontramos de manera virtual en Yaca para impartir estos cursos que tienen mucha relación con el tema de nueva cultura laboral, que es un tema que ya de hace años se viene trabajando, pero que el tema de la implementación ha sido un poco sinuoso, digámoslo así, un poco ríspido. Pero hoy en específico vamos a hablar de un tema que es desde la perspectiva de los defensores de derechos humanos, de los especialistas en materia laboral y también de los especialistas en psicología. Es muy, muy importante. Este tema que vamos a hablar será en dos participaciones, también con la participación entrañable de la maestra Yadir, especialista en psicología, y su servidor Luis Zamora, especialista en temas laborales y de derechos humanos. El burnout o estrés laboral, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, si ustedes no tienen inconveniente, también les pediría que nos vayan enviando todas sus dudas o sus participaciones y o comentarios en la sala que tenemos del chat. Al final vamos a dar una breve participación para preguntas, para responder preguntas, sobre todo para la especialista, la maestra Yadira. Obviamente, en este curso vamos a ver algunos aspectos que voy a mencionar rápidamente. Es un webinar muy breve, pero muy sustancioso y muy esencial para entender los temas de estrés laboral y burnout. Vamos a ver estrés laboral, burnout, la diferencia, estrés positivo y estrés negativo o distrés e eustrés. De manera técnica, la importancia del burnout en el contexto actual y sobre todo en la industria automotriz, factores que contribuyen al estrés laboral, especialmente decíamos nosotros, en el sector automotriz, las etapas y manifestaciones, impacto del estrés laboral, cifras y estadísticas, el estrés laboral y teletrabajo y las acciones para los empleadores de las agencias automotrices, buenas prácticas, serán los temas que vamos a ver nosotros en este webinar muy breve sobre estrés laboral y burnout. Para nosotros, entrando en contexto en el tema, debemos comprender que son dos conceptos diferentes. En tanto que el burnout, de manera muy, muy general, podríamos decir que es un agotamiento laboral, un agotamiento excesivo y crónico. El estrés laboral es algo con lo que nosotros podemos vivir diariamente. De hecho, en las actividades, sobre todo laborales, nosotros nos encontramos en diferentes aspectos, diferentes conductas, diferentes asignaciones que generan este tipo de estrés. Por ejemplo, un estrés muy común es el de llegar tarde, ¿no?
Igual en los días que hay mucho tráfico, pues es normal, o bueno, no es normal, sino es algo frecuente, digámoslo así, que nos preocupe llegar temprano al trabajo. Es una práctica, aunque desafortunadamente para nuestra cultura es un poco difícil a veces llegar temprano, pero digamos que la diferencia entre el estrés y el burnout de manera muy general sería que el estrés es algo poco frecuente, es algo que no es permanente, en tanto que el burnout o agotamiento laboral, en su nombre específico en español, es precisamente digamos que una preocupación constante que puede traducirse en otros padecimientos que la psicóloga nos va a comentar muy a detalle cuáles son estos tipos de agotamientos. Obviamente, este tema es importante porque hay un impacto que se relaciona con el burnout o el agotamiento laboral. Obviamente, este agotamiento puede traducirse en diferentes o puede tener diferentes aspectos en materia laboral. ¿Cuál es uno de los principales? Baja productividad, problemas de salud, son los principales aspectos en los que puede impactar el agotamiento laboral. Obviamente nosotros tenemos que hablar que durante la pandemia hubo una situación muy específica en el tema de agotamiento laboral, porque en el caso de la pandemia, en o la mayoría de las actividades laborales que lo permitía el teletrabajo, se descontroló, por decirlo de alguna forma, los tiempos en los que interactuamos. Digamos que en el esquema tradicional laboral, se trabajaba en un horario que nosotros conocemos de oficina. De manera muy general en México, funciona de 9 a 6 o de 9 a 7 o de 9 a 8. Pero en el caso de este teletrabajo derivado de la pandemia, digamos que había una comunicación permanente con el trabajador. Esto, en una mala práctica, puede traducirse o puede tener un impacto negativo en el trabajador. Hay dos teorías principales que también lo va a comentar y lo va a comentar, mejor dicho, con mayor detalle la psicóloga, pero hay dos enfoques que hablan precisamente del estrés laboral. Yo solo a modo de introducción hablaría del estrés de Lazarus y los componentes principales que es evaluaciones, de manera muy general para poder llegar o para que se pueda determinar que hay un agotamiento laboral, debe existir una evaluación. Y obviamente esta evaluación debe ser realizado tanto por los psicólogos especialistas en el tema o bien por los departamentos de recursos humanos. Habría que distinguir para nosotros en derechos humanos los temas de reclutamiento laboral. ¿Cómo podemos hacer un reclutamiento laboral de acuerdo al perfil del candidato a trabajo? Porque hay muchos diagnósticos que se hacen para un proceso laboral, para un proceso de contratación laboral. Habría que tener cuidado si en estos procesos de reclutamiento laboral no estamos violando algún derecho o estamos ejerciendo una discriminación con base en el perfil o con base en el puesto de trabajo que requiere cierto nivel de estrés. Habrá que ser muy cauteloso. Yo solo a modo de introducción lo voy a comentar. Obviamente, decíamos nosotros que los componentes del estrés laboral, el componente principal es un componente de agotamiento emocional por esta conducta sistemática a la que está sometido un trabajador, un estrés o una preocupación sistemática que puede traducirse incluso en un componente irracional, ¿no? Estoy preocupado porque el jefe me va a regañar hoy. Estoy preocupado porque dejé trabajo pendiente y no lo he terminado. Estoy preocupado porque no puedo ir al baño porque el jefe me va a regañar. Entonces, debemos nosotros contextualizar que toda esta suma de componentes puede traducirse en un agotamiento laboral. Obviamente, otra característica será la despersonalización. Es decir, trabajadores que hacen su trabajo sin ya tener, ¿cómo decirlo?, tanto interés en el trabajo. Sobre todo en la materia de salud, los profesores o en el sector educativo también, y obviamente derivado de la pandemia, esta despersonalización se dio con mayor frecuencia. Obviamente también puede ser un componente para el burnout, la baja realización personal. ¿Qué tanto nos gusta o no el trabajo que hacemos? Hay personas que afortunadamente nos dedicamos a lo que nos gusta y hay otras personas que trabajan en una actividad que no necesariamente tiene que ver
con su área de interés o con su área eh, de expertise o su área en la que dedicaron mucho tiempo para aprender. El impacto de este estrés laboral o de este agotamiento, mejor dicho, laboral, puede tener diferentes afectaciones en la salud. Lo vamos a ver y la psicóloga nos dirá mucho respecto del tema. Yo solo diría que un indicador sería, por supuesto, la gastritis o los dolores de cabeza podrían ser algunos indicadores de algún agotamiento laboral o de algún estrés laboral. Entonces, en materia de trabajo, sería importante que los directivos, sobre todo los directivos o los primeros mandos, estén muy atentos para captar estos indicadores de agotamiento laboral. Me voy a adelantar un poco más al tema precisamente de los factores de riesgo que pueden incluir en el burnout. ¿Cómo puede impactar o qué factores pueden sobreimpactar para que se traduzca en un agotamiento laboral, sobrecarga de trabajo, falta de control, baja remuneración o un ambiente laboral tóxico? Ahí, por supuesto, que la psicóloga nos va a dar mayores elementos para detectar cómo son los ambientes laborales tóxicos y cómo estas buenas prácticas pueden ayudar precisamente a mejorar o tener ambientes laborales saludables o ambientes laborales positivos. La organización también debe tener buenas prácticas tratándose de para evitar precisamente este tipo de temas. De alguna manera, a mí solo me toca hablar de que hay una legislación o un marco legal que regula precisamente los ambientes laborales positivos. Dicho sea de paso, solo mencionaría la norma 035, que por cierto también YACA tiene cursos especializados sobre la norma 035. La Ley Federal del Trabajo también prevé algunas obligaciones, sobre todo del patrón, para generar ambientes laborales positivos. También, obviamente, pues también, ¿verdad? Los trabajadores tenemos algunas obligaciones como generar ambientes seguros y saludables. Sobre todo en el tema de ahora, pues diría yo, acoso laboral o malas prácticas o ambientes laborales tóxicos o ambientes laborales violentos. También es obligación de los trabajadores generar ambientes laborales positivos, pues donde se privilegie la cordialidad, la cortesía, los buenos ambientes. Incluso podría yo decir a modo de ejemplo que hay en algunas empresas algunas malas prácticas donde en el refrigerador dejas tu comida, ¿no? Y hay algunos trabajadores que pues de una manera irregular, ¿verdad? Consumen los alimentos que no son suyos. Alguna suma de estas conductas podría generar un tipo de estrés que podría traducirse, ¿no? En un agotamiento laboral. Imagínense ustedes que diarios estén comiendo, valga la redundancia, su comida, ¿no? O que diarios estén peleando con un compañero, que diarios estén peleando con el jefe, puede generar un tipo de agotamiento laboral. Yo diría solo para entrar ahora sí en detalle con nuestra psicóloga, yo diría que denle una repasada sobre toda la norma 35. La verdad es que está muy amplia y habría que verla y les recuerdo que tenemos cursos de capacitación sobre la norma 35 que va a ayudar mucho para que ustedes entiendan o contextualicen los ambientes laborales sanos y también contemplen, ¿verdad? Que los centros laborales, hay algunas buenas prácticas de centros laborales donde tienen el acompañamiento de psicólogos especializados y también los trabajadores. Si ustedes detectan que hay una causa por la que su trabajo es complicado o por la que ustedes se sienten ya no tienen ganas de trabajar, también es importante que lo comenten con sus empleadores y también, bueno, que recurran a actividades de esparcimiento también puede ayudarlas. E insisto, el objetivo también de este webinar es contar con herramientas los trabajadores para reducir su estrés laboral y evitar que escale el estrés laboral a un agotamiento laboral, sobre todo en los últimos tiempos con las últimas tecnologías. El derecho a la desconexión, ¿no? Que nos va a platicar también la psicóloga, ese derecho a la desconexión, cómo nosotros logramos también terminar nuestra jornada de trabajo, terminar con nuestras actividades y dejar un tiempo para esparcimiento que también es necesario para los trabajadores. A modo de solo yo de introducción daría algunas cifras para concluir mi participación. Por ejemplo, México es el primer lugar en estrés laboral. El 75% de los trabajadores mexicanos han sentido algún estrés laboral durante su vida. El estrés laboral en México es mayor que incluso países más productivos como China, como Estados Unidos, como Canadá.
También ustedes deben contextualizar que en el sector automotriz, 55% de los trabajadores en algún momento de su vida laboral han percibido estrés o agotamiento laboral. Se estima también que 60% de los trabajadores en México, 60% de los trabajadores en México padecen burnout. Es importante también que ustedes, obviamente, los estudios en la psicología, la Sociedad Mexicana de Psicología ha indicado que el 40% de los trabajadores presentan síntomas de burnout y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que 75% de los trabajadores en México han presentado estrés laboral en algún momento de su vida. Estas cifras a modo de introducción, nos arroja las siguientes conclusiones que sería importante para empleadores y para trabajadores considerarlo para reducir precisamente estos indicadores o estas cifras o estos porcentajes de agotamiento laboral. Es importante invertir en la salud mental de los trabajadores para su bienestar, no solo del trabajo, sino contemplen ustedes que el agotamiento o el estrés laboral impacta o trasciende no solo en el marco laboral, trasciende en la vida del trabajador, en la de su familia y en la de sus seres queridos. Habrá que nosotros tanto como trabajadores como empleadores, diseñar proyectos para reducir el estrés laboral. Por mi parte, en este webinar, muy breve, daría yo paso a precisamente nuestra psicóloga experta, la maestra Yadira Villagómez Cuello, que es precisamente una experta candidata a doctora, como decía el licenciado Jonathan, candidata a doctora en cultura de los derechos humanos, maestra en promoción y defensa de derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de México y también trabajando actualmente, si mal no estoy, me corregirá la maestra Yadira, en readaptación de personas en liberación. Bienvenida, maestra Yadira, adelante. Muchas gracias por la presentación y bueno, soy la psicóloga Yadira Villagómez. Me da mucho gusto estar participando en este día con ustedes y bueno, poder compartir también un poco de lo que nosotros desde esta trinchera de la psicología pues hemos podido incorporar en nuevos modelos y mecanismos para la participación y el acceso de las personas en, pues justamente esta parte que le comentaba nuestro compañero Luis. Y bueno, pues también a mí me gustaría compartirles un poco de los conocimientos que pues tenemos en esta mañana para ustedes y pues justamente dentro de esta parte es muy importante que ustedes tengan claro cuándo estamos sufriendo de esta situación justamente de estrés laboral. No es tan sencillo poderlo reconocer. ¿Por qué? Porque nosotros en materia de nuestra justamente acercamiento a la salud, siempre nos acercamos primero a la salud física u orgánica, que le podemos llamar de ir a centros de salud, a hospitales o a hacernos check-up, que son los chequeos que nos hacemos cada 6 meses o cada año. Y bueno, en este sentido, los estigmas y pues justamente las etiquetas juegan una situación preponderante. ¿Por qué? Porque nosotros primero vamos a estar acudiendo si nos duele el estómago, si nos sentimos mal, si estamos pasando por situaciones estresantes o preocupantes. Ahí vamos a tener nuestro primer acercamiento, como les decía, clínico u orgánico, y posteriormente vamos a estar cuidando nuestra salud mental. Y bueno, dentro de estos antecedentes del estrés laboral, me gustaría que ustedes hicieran estas reflexiones sobre estas preguntas que tengo para ustedes. ¿Has sentido en algún momento agotamiento, cansancio, dolor físico y desesperación, como si te sintieras quemado o absorbido por tus labores? ¿Te has percatado de que tienes poco tiempo para las actividades individuales, familiares y sociales que antes disfrutabas?
¿Te has sentido motivado por las actividades que realizas en tu trabajo o piensas que puedes mejorar tu productividad? ¿Qué consideras que puede mejorar en el entorno laboral y personal que te ayude a pues sentirte saludable física y mentalmente? ¿Puedes identificar problemáticas que te hacen sentir enojado, preocupado, alegre y animado en tu entorno laboral y familiar? Estas preguntas las podemos entender desde un concepto que desde la psicología le llamamos el sentipensar. ¿Qué siento y qué pienso y cómo lo estoy actuando? En este sentido, por ejemplo, al principio decía, ¿cómo me siento? ¿Cómo me percato? Y cómo es que lo puedo identificar. Aquí tenemos tres elementos desde la psicología muy importantes. ¿Cómo lo estoy pensando? Este es el pensamiento desde lo cognitivo y qué es lo que estoy sintiendo desde mis emociones. Si yo como persona, como ciudadano o como trabajador puedo identificar cuáles son las problemáticas que tengo en mi trabajo, justamente como lo comentaba el licenciado Luis, porque nosotros podemos estar pasando por muchas circunstancias que nosotros normalizamos o que nosotros podemos estar sintiendo que no son correctas o que no son adecuadas. Por ejemplo, cuando yo estoy identificando que estoy demasiado cansado, que no tengo energía, que hay situaciones que antes, por ejemplo, algún trabajo yo sacaba dentro de mi horario laboral, pero que ahora me lo llevo a casa, y que si, por ejemplo, mi familia me dice, ¿sabes que tenemos un convivio y yo quiero ir contigo y quiero que nos acompañes? Y le digo, no, no, porque yo tengo trabajo, tengo que terminar mis actividades y si no lo hago ahorita, no lo hago después. Entonces, en esta parte del autocuidado, justamente que también nos mencionaba el licenciado Luis, pues tiene mucho que ver o tiene mucha cabida, justamente que en este autocuidado yo tengo que hacer también una autorreflexión. El autocuidado es esta capacidad que yo pueda tener para identificar qué es lo que necesito. Dentro de las cuestiones fundamentales de las necesidades del autocuidado está, pues como desde que nacemos nos han enseñado, nuestra alimentación, nuestro sueño y pues también, entre otras cuestiones, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser fundamental para que yo no me sienta aburrido, para que yo no me sienta que no hago nada, que no aporto en casa y tendría un resultado contrario al que yo podría pensar. Pero en este sentido, si yo me cuido y me conozco y hago una autorreflexión de lo que yo había pasado antes y de lo que estoy haciendo actualmente, pues ahí puedo darme cuenta que pues realmente estoy haciendo responsable a mi mente y a mi cuerpo de lo que yo voy a dar también en mi entorno laboral. Es decir, si yo no duermo y no como bien, yo no podría o no estaría en la capacidad para poder rendir. Por ejemplo, las personas que, como mencionaba mi compañero, han tenido situaciones justamente de alguna elevación de sus niveles de la presión, pues está muy relacionado también con esta parte del sueño. ¿Cómo estoy durmiendo? Estoy durmiendo mis 8 horas, duermo 4 horas, duermo de manera intermitente, y esto también está muy relacionado justamente con esta pandemia de COVID que nos vino a transformar o a cambiar muchos mecanismos dentro de casa, porque pues justamente no era posible que nosotros lo hiciéramos. Aquí en esta parte del impacto que tuvo la pandemia en mi actividad laboral, pues está el duelo. Yo perdí familiares, perdí compañeros, pasé por situaciones muy complicadas que yo no me puedo explicar todavía o que no puedo elaborar de la misma manera que a lo mejor otros compañeros. Hay personas que pueden decir, bueno, pues yo fui a lo mejor a un tanatólogo y me explicó pues cómo era el proceso de duelo, que pues primero tengo que pasar por esta parte de la negación, luego voy a ir hacia la depresión y luego voy a ir hacia la aceptación y finalmente me voy a sentir mejor en este contexto. Pero hay personas que pasan 5 o 6 ciclos o inclusive regresan a ese duelo porque es un duelo que ya se nos vuelve traumático. Y que bueno, pues en este sentido, si perdí a un hijo, a un hermano, a un padre, pues esto también me va a impactar en la cuestión laboral, porque voy a necesitar a lo mejor más permisos, porque se enfermó mi familiar, porque ahora pues tenemos que
enterrarlo, porque tenemos que hacer algún proceso con nuestra familia y tengo que pedir esos permisos y no me siento bien haciendo eso de abandonar mi trabajo o que siento que abandono mi trabajo, aunque a lo mejor sea parte de un proceso que también necesitamos pasar como trabajadores. Esta es otra parte del agotamiento físico y mental. ¿Cómo puedo identificar un agotamiento que no se simplifica con estoy solamente cansado, sino que es un agotamiento crónico y un agotamiento degenerativo? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, hay veces que yo puedo tener dolores de cabeza que identifico que me pasaban una vez al mes o una vez al año, pero ahorita me pasan diariamente o me pasan 5 o 6 veces al mes. Entonces ahí estoy identificando que tengo una situación que me está impactando. También tenemos una influencia del entorno presencial y virtual en el trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? A que a lo mejor antes ya hacíamos trabajo en home office, por ejemplo, pero ahora vamos unos días a la oficina y otros días nos quedamos en casa, o nuestros propios procesos en el trabajo no nos permiten que nosotros solamente nos quedemos en un lugar, sino que nosotros tenemos que estarnos moviendo constantemente entre la virtualidad y la presencialidad, que también son contextos diferentes. Si yo trabajo en casa, también tengo que tomarme periodos para poder descansar. Es decir, si yo ya llevo 1 o 2 horas sentado, necesito 5 o 10 minutos para caminar y respirar también. ¿Por qué? Porque si yo paso sentado en un escritorio mucho tiempo, también eso va a condicionar a mi organismo a que yo tenga que estar más tiempo sentado haciendo actividades. Y bueno, en la parte de la autoestima, pues también es muy importante. ¿Por qué? Porque la autoestima es lo que nos va a ayudar a salir de estas situaciones justamente complejas. Por ejemplo, la autoestima, cuando yo la tengo alta, media o baja, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una autoestima alta, aunque las personas me estén diciendo, haces mal tu trabajo, siempre te equivocas, no eres un buen empleado, llegas tarde, eres impuntual, no voy a tomar tanta importancia a esas frases, a esos comentarios, sino que voy a decir, bueno, yo tengo una circunstancia que a lo mejor hubo tráfico, estuvo la lluvia, hubo un sismo, y entonces eso me detonó a que yo por el día de hoy llegara en este horario. No así que lo vuelva una condicionante diaria o una excusa o una justificación, sino que no tomo como agresión un comentario que me estén haciendo. Cuando yo tengo una autoestima baja, me puedo poner a llorar, me puedo enojar, puedo decir, ay, pero ¿por qué me pasa a mí? Siempre me pasan estas cosas. Entonces ahí es muy importante identificar también en qué momento podemos aumentar nuestra autoestima. En cuanto a nuestras emociones, pues ahí también las podemos ver muy a grosso modo en esta parte que les comentaba de que nosotros somos personas que sentimos, pensamos y actuamos. Las emociones, pues las emociones también nos dan una información de cómo está mi compañero, de cómo estoy yo, de cómo me estoy relacionando con el entorno. Hay muchas frases que nosotros podríamos decir y que a lo mejor ustedes también han escuchado en su entorno laboral, como es, no exageres, no es para tanto, todos estamos trabajando igual. También podría ser, si no acaban todas tus actividades de trabajo rápido, entonces no eres eficiente. Debes trabajar todos los días, a todas horas, para ser de alto rendimiento. Mi productividad depende de todos los avances que entrego en el mismo día que me solicita mi jefe. Mis compañeros siempre acaban todo su trabajo semanal y a mí me cuesta más tiempo. Si no lo hacen rápido, no lo hacen bien. No lo estoy haciendo bien, siempre me siento molesto o preocupado de lo que me digan o que me pidan algo urgente. Bueno, en este sentido de estas frases que les comento, las hemos escuchado muy comúnmente que nos las digan a nosotros o que se las puedan decir a nuestros compañeros. Pero aquí esta parte juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque como les decía, las emociones, ¿cómo están? Nuestra autoestima, ¿cómo está? Esta parte de nuestro autocuidado, ¿cómo está en esta situación? Y cómo a veces también construimos imaginarios a partir de este estrés laboral. Es decir, los minimizan o nos dicen, no exageres, como si la parte de no haber descansado o no haber tenido tiempo para terminarlo fuera simplemente una cuestión de mi voluntad. A veces, como aquí lo mencionábamos, pues ya traspasa a otras fronteras. ¿Por qué? Porque ya tiene tiempo que está pasando toda esa situación
y que yo no la he podido identificar tal cual como lo estamos viendo en estas frases. Además también esta otra cuestión de las emociones me gustaría compartirles que pueden ser primarias o secundarias. Por ejemplo, primarias en esta parte donde puedo decir no lo estoy haciendo bien, siempre me siento molesto, preocupado. Ahí lo estoy hablando desde una cuestión primaria, desde mis emociones, cómo identifico el enojo, la preocupación, la angustia, la alegría, o lo puedo estar también diciendo desde otro referente que sería el secundario, desde lo que otros piensan y sienten sobre lo que yo expreso, porque mi información emocional también es una información que me puede ayudar a prevenir todas estas circunstancias. Por ejemplo, cuando me dicen no exageres, no es para tanto, todos estamos trabajando igual. Aquí, ¿qué me están queriendo decir? Pues justamente eso, es la información emocional que me transmite el otro. Puede estarme diciendo, pues, no te preocupes, a lo mejor nosotros podemos apoyarte, pero cuando nos dicen no exageres, ahí nosotros nos sentimos o nos podemos sentir mal, agredidos. ¿Por qué? Porque nos están minimizando en nuestras emociones o situaciones que estamos sintiendo. También, bueno, dentro de esto me gustaría compartirles un poco de la clasificación del CIE-11 que se ha actualizado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación pues no es una mera casualidad, siempre se ha ido avanzando. Por ejemplo, el CIE-11 es el 11º año de la clasificación que estamos teniendo. Hay CIE 1, 2, 3, se va actualizando año con año. ¿Por qué? Porque esta clasificación hace una clasificación muy específica de enfermedades que nosotros podemos estar teniendo o estar presentando. Y dentro de esta clasificación ya hay algo que se conoce como el síndrome de Werner, y que esto justamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que este estrés laboral ya no es un estrés que solamente sea producto de mi imaginación o de lo que yo creo, sino que es muy real y que justamente los organismos mundiales de salud están diciendo qué está pasando en esta interrelación, porque antes lo pensábamos, solamente se queda en el plano psicológico, pero actualmente ya no solamente se queda en ese plano, traspasa al plano también que es físico u orgánico, donde ya va de la mano, que ahora yo tengo que tomar pastillas para la presión o que debo de tomar un tratamiento si me da alguna enfermedad, porque pues ya va a ser, como les decía, crónico y degenerativo. Es decir, mi cuerpo ya va a estar sintiendo esta sintomatología y puede estar presenteando inclusive enfermedades cardiovasculares, que al principio yo digo, bueno, pues yo identificaba que me daba taquicardia, pero ahora ya no solo la taquicardia, sino que me monitoreé 5 días seguidos y estoy presentando justamente pues esta descompensación. También, ¿por qué es importante tener estas redes de apoyo? Como lo planteamos en esta presentación, pues justamente es que cuando socializamos lo que sentimos, pensamos o estamos viviendo, es importante contar con personas que puedan apoyarnos, personal de la salud, amistades, familiares, jefes o compañeros. Entonces, bueno, aquí en este sentido, nosotros vemos que en estos familiares o en estos jefes o compañeros de trabajo, pues cuando estamos en momentos de sufrimiento, de pérdidas o por agotamiento físico, mental, se requiere conocer con quién podemos contar y qué es lo que podemos apoyarnos en estas personas. Estas redes de apoyo quiere decir que yo no estoy solo, ¿no? Justamente en esta parte es muy importante conocer o plantear que nuestros compañeros de salud mental y física nos pueden apoyar, es decir, en la detección, en la identificación de una enfermedad, en cuáles son los tratamientos que se apegan a lo que yo requiero, y en mis amistades en contarle cómo me siento, cómo voy avanzando, si ellos también conocen a alguien con quien haya acudido, ya sea un psicólogo, un médico, un psiquiatra que los haya atendido, pues también estas recomendaciones o consejos nos ayudan mucho. En el caso también de nuestros familiares, pues son esa parte, como decíamos, del autocuidado. Ellos son los que nos ayudan diciéndonos, no vas a desayunar, ¿por qué duermes tan tarde? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Entonces ahí es cuando nos regresan a la parte no solamente laboral, sino social,
que inclusive nos puede ayudar a mejorar nuestro entorno. Cuando nosotros estamos en estos momentos, bueno, pues ellos pueden apoyarnos y sobre todo una cuestión muy importante en el estrés es no tomarlo como algo que no se puede resolver, pero tampoco tomarlo como algo que no necesita atención especializada o un tratamiento, porque como les decía, no solamente es una cuestión que yo me esté imaginando, sino es una cuestión que sí estoy sintiendo y que sí estoy viviendo como que día a día. Y bueno, también en esta parte de las redes de apoyo, además de este personal de la salud, existen muchas instituciones que continuamente nos están apoyando para conocer cómo es que estamos nosotros viviendo. Por ejemplo, dentro de estas instituciones, si yo estoy consumiendo mayor cigarro, alcohol, si estoy en el consumo de estupefacientes y yo sé que lo quiero modificar, por ejemplo, porque ya veo una afectación en mis pulmones, pues hay instituciones que nos pueden ayudar, ya sea o en un hospital que vayamos a neumología o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que tiene justamente también estos apoyos para dejar de fumar. Entonces, ahí vamos viendo cómo estas redes de apoyo también institucionales valen mucho la pena y que nosotros, como les comentaba, pues no nos encontramos solos en este camino justamente del estrés, porque a veces pensamos que el estrés solo lo sentimos nosotros, pero también se puede socializar. Es decir, también nuestra familia puede sentirse estresada por vernos que nosotros no modificamos algunas conductas o también puede sentirse preocupada porque a lo mejor nos recomiendan trabajar un poco menos, comer un poco mejor o a veces inclusive también lo que comentábamos en el autocuidado respecto a la alimentación, que podemos no estarnos alimentando bien, pero esto es con motivo a que a lo mejor yo digo, bueno, no, pues es que si yo me tomo media hora de comida, voy a salir más tarde, ya no voy a acabar mis pendientes. Entonces, todo eso también nosotros debemos de verlo conforme a otra cuestión administrativa, de organización. Hay algo también que se conoce como administración y gestión del tiempo. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo y cómo lo estoy gestionando? Si yo administro mi tiempo, quiere decir que en esta administración yo estoy considerando pues justamente cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, cuál es el trabajo, hasta dónde tiene mi cuerpo y mi mente para poderlo realizar. Hay cosas que no son urgentes, sin embargo nosotros decimos, no, pues urge que hoy lo termine o que hoy lo haga, pero pues aunque no importa que duerma 3 horas. Entonces, hay también esos cambios de hábitos y esto que les decía de administrar y gestionar nuestro tiempo es sumamente importante. Y bueno, estos próximos pasos que nosotros podemos seguir es evaluar, realizar una evaluación inicial de la situación actual de la organización. Justamente hablábamos ahorita de la administración y organización del tiempo a nivel personal, pero esto también aplica dentro de nuestros centros de trabajo. Nosotros debemos de hacer un diagnóstico de cómo está la población, porque nosotros nos podemos dar cuenta mucho cuando nos piden autorizaciones para ir al médico, para ir al dentista y decimos, bueno, esta persona tiene una necesidad que es importante darle la importancia y como decía también el licenciado Luis, si un 75% de las personas en los centros de trabajo están presentando estas situaciones, pues quiere decir que entonces debemos de tomarle la importancia que corresponde. También debemos implementar, desarrollar un plan de acción basado en las necesidades identificadas. Es decir, si yo ya identifiqué que hay, no sé, por decir algo, 50% de la población de mi centro de trabajo que tiene alguna situación donde está presentando angustia, ansiedad, desesperación, depresión, entonces ahí tengo que hacer mis planes de acción. ¿Para qué? Para que yo pueda implementar también situaciones que se conjunten con las características de nuestros trabajadores. Monitorear, eso es muy importante, como ahorita les comentaba, justamente con el ejemplo de la presión o de las enfermedades cardiovasculares, que decimos, bueno, yo identifico cuando me duele, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, los medicamentos que tengo que tomar, si tengo un mamanómetro, me tomo la presión, cada determinado tiempo, 3 veces al día, y así con eso
también lo tenemos que hacer justamente pues en nuestros centros de trabajo. Establecemos esos mecanismos de seguimiento. Cada cuando le voy a estar preguntando a mi trabajador cómo se encuentra, cómo ha estado, dándole seguimiento justamente a las mejoras de su salud, porque si la persona está acudiendo con especialistas de salud física o mental, pues entonces el médico nos va diciendo, bueno, él ya está dentro de una estabilidad que puede continuar con su trabajo. Entonces aquí nos damos cuenta que le estamos dando seguimiento y que nos importa la persona y el trabajador y que estamos también actuando conforme a lo beneficioso para cada uno de nuestros entornos de trabajo. Y bueno, en estas estrategias para mitigar el estrés laboral, podemos promover un ambiente laboral saludable, implementar programas de bienestar que incluye pausas activas, mindfulness y apoyo psicológico. En esta parte, en estos programas de bienestar, pues como les decía, podemos incluir pues justamente no solo la información, porque a veces carecemos de mucha información respecto a estas enfermedades que ahora les llamamos o padecimientos psicológicos, que existe un gran estigma en nuestra población. No acudimos a lo mejor a un centro de salud mental porque decimos yo no estoy loco, yo no lo necesito, pero necesitamos esa promoción y esos programas que justamente nos permitan cambiar estos paradigmas y que la persona pueda acceder en el momento que lo requiere y no hasta que ya sea una cuestión de hospitalización o una cuestión que pueda poner en riesgo la vida del trabajador. También fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. ¿Por qué positivo? ¿Por qué? Porque si yo le digo a la persona, no estás cumpliendo con tu trabajo, entonces ahí yo estoy haciendo una referencia a un mal trabajo o a que no está dentro de las expectativas que yo tengo para él como trabajador. No así si yo le digo, mira, te equivocaste en esta parte, pero no te preocupes, lo puedes modificar de esta otra manera y ve cómo te queda mejor. O sea, la forma en la que nosotros le decimos y la comunicación asertiva, que es decir lo que siento y pienso de manera positiva sin generar agresión o conflicto, pues es la que va a determinar también un trabajo colaborativo. ¿Qué es en este sentido el trabajo colaborativo en este contexto? Bueno, pues en este contexto laboral, el trabajo colaborativo quiere decir que entre todos los participantes van a contribuir y a colaborar como si nosotros fuéramos, otra vez volvemos a este ejemplo orgánico, un cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo y de este trabajo colaborativo, pues tenemos una cabeza, tenemos brazos, tenemos piernas, y pues hagan de cuenta que nuestros trabajadores y nuestros jefes también son así. La cabeza pues va a ser quien va a ayudarnos a determinarlo. Y bueno, pues también tenemos esta capacitación y sensibilización que les comentaba, las políticas de flexibilidad que pues dentro de estas políticas pues nos permite mejorar el equilibrio en la vida laboral y personal, facilitar el acceso a los recursos tecnológicos adecuados para el teletrabajo, que tengamos un equipo, que tengamos internet, que tengamos esta posibilidad de tener un lugar donde sea específico para trabajar, un lugar para hacer otras actividades recreativas que pueden ser dentro o fuera del hogar. Y también por último, pues sería la evaluación y el seguimiento, realizar encuestas regulares para ver los niveles de estrés y la satisfacción laboral, implementar un sistema de seguimiento y de apoyo continuo para los empleados, que es nuevamente lo que ya hemos comentado ampliamente sobre cómo podemos apoyar a los empleados, pero desde esta perspectiva apegada a los organismos mundiales de la salud, a la norma 35, que es una norma que justamente también está pegada a estándares psicológicos en los cuales pues se baja hacia la legislación mexicana pues todas estas recomendaciones que se hacen a los centros de trabajo para mejorar pues las situaciones de nuestros trabajadores. Y bueno, pues aquí esta es una parte en la cual pues nosotros haríamos el cierre de nuestra presentación y les agradeceríamos también que ustedes nos compartieran sus preguntas y sus participaciones, que con mucho gusto pues estaremos contestando. Muchas gracias por la invitación y pues nuevamente un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a usted, maestra. Solo tenemos una pregunta
que es cómo puedo darme cuenta en mi trabajo del día a día que tengo estrés o tengo agotamiento laboral. Muy bien, aquí en esta parte que nos hace la pregunta, que bueno, nuevamente agradecemos la intervención, ¿cómo puedo darme cuenta que tengo estrés? Bueno, en esta parte es muy importante, justamente como les decía, que ustedes identifiquen en su vida cotidiana. ¿Y con qué actividades yo estoy generando este estrés? Por ejemplo, físicamente yo me puedo percatar cuando yo tengo enrojecimiento, dolor de cabeza, cuando estoy pasando periodos prolongados, preocupados porque mi trabajo no me sale bien, o inclusive también, por ejemplo, nos podemos dar cuenta con lo que a veces comentamos coloquialmente, que sería pues esta baja de energía, ¿no? Como que no me siento con energía, no me siento con ganas de ir al trabajo. Ahí yo me empiezo a dar cuenta, pero no es una falta de energía que se quede en un día solamente, sino que todos los días siento eso y, por ejemplo, también lo puedo sentir, como les decía, en estas enfermedades cardiovasculares o en estas otras enfermedades que son como la depresión. En la depresión, no, aunque salga el sol, yo me siento triste, me siento enojado y bueno, en esta parte de justamente el estrés laboral, cuando yo estaba disfrutando al principio que yo entré a un trabajo, yo disfrutaba mucho, ¿no? Me emocionaba inclusive, iba con toda la actitud, llevaba mi termo lleno de café y ahorita ya no, ahorita sí, híjole, tengo que ir a trabajar y pues ni modo voy, pero pues tengo que cumplir porque tengo que sacar ciertas necesidades económicas. Entonces ahí nos vamos percatando de cómo este estrés nos está agotando, como lo que les preguntaba también al principio, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has pensado dentro de tu entorno laboral y cómo es que estoy detectando que yo me estreso con facilidad durante ciertas circunstancias de la vida? Y bueno, espero haber un poco contestado esta pregunta. Sí, gracias. Licenciado Luis o maestra Yadira, dice, buen día, ¿cómo tratar de manera inmediata a un colaborador que presenta esta situación? Adelante, maestra. ¿Nos escucha, maestra? Se me cortó un poquito. ¿Me pueden repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿cómo tratar de manera inmediata a un colaborador que presenta esta situación? Bueno, cuando una persona o colaborador está presentando esta situación, justamente lo más importante es hacer esta entrevista para poder detectar cuál es el nivel de estrés que tiene y estos diagnósticos, pues obviamente, pues tienen que ver con una atención psicológica inicial donde hacemos unas preguntas y vemos y calificamos estas evaluaciones para saber en qué grado de estrés se encuentra. Y una vez que la persona tiene este diagnóstico, pues nosotros también tenemos la gran posibilidad pues de prevenir estas situaciones y cuando nosotros lo identificamos, también tenemos nuestros, como les comentaba, sectores de salud, ¿no? Si nosotros necesitamos derivar porque ya estamos viendo una cuestión ya se está viendo tanto en la mente como en su cuerpo, pues podemos canalizarlos a los centros especializados donde los pueden atender. Ya les decía, físicos u orgánicos, que pues pueden ser sus centros médicos, ya sea si contamos con algún hospital que los pueda atender en la parte médica, porque como les decía, se ve interrelacionado ambos. Es decir, no nada más vamos a ver características psicológicas, sino también vamos a ver características físicas. Y en esta parte, si la persona llega a necesitar una intervención psicológica, ya sea orientación o ya sea terapia psicológica, pues también es importante que se pueda derivar a la persona para que disminuyamos estas situaciones dentro de su centro de trabajo. Que aquí, si me permite la maestra Yadira, yo creo que hay una corresponsabilidad para el tema del estrés y el agotamiento laboral. Es decir, es cierto que los empleadores tienen la obligación de establecer mecanismos para
detectar el agotamiento laboral en los trabajadores, pero también es un proceso interno, donde, como decía la maestra, con estas preguntas que nos compartía muy certeras, si yo como trabajador me doy cuenta de que tengo dolor corporal o que no me quiero levantar o me sonrojo o me duele la cabeza, pues también no podemos dejar el tema de nuestra salud laboralmente hablando o de nuestra salud emocional totalmente al empleador. Es decir, yo me puedo autodetectar si es que yo tengo estos indicadores que comentaba la maestra, ¿no? O no estoy comiendo, o en el trabajo hay un momento de estrés y me pongo rojo, o me quedo callado, o me aíslo. Entonces también hay hay cuestiones muy sencillas con las que yo como trabajador puedo detectar si es que estoy presentando alguna sintomatología de agotamiento laboral. Y como comentaba también la maestra, pues están muchas instituciones de salud que son gratuitas y que obviamente pues habrá empleadores que tienen toda la infraestructura para hacer ese acompañamiento psicológico, pero también nosotros como personas responsables debemos acudir a los centros de salud para evitar esta escalada de un estrés cotidiano a un agotamiento laboral. Muchas gracias. También veo que hay otras preguntas, pero esas preguntas que están haciendo son referentes a la norma 035. Para ello tenemos también otros cursos en Yaca que pueden tomar. Hay unos que están ya disponibles 24 horas al día, los 365 días del año, en nuestra plataforma. Entonces esas preguntas no las vamos a responder porque creo que no es el fin de este curso. Me hacen otra pregunta que dice, ¿la edad se relaciona con el burnout? Adelante, maestra. Creo que tuvimos por ahí un contratiempo, pero le doy contestación yo si no tiene inconveniente. Si hay, según las estadísticas, este es un dato muy importante, las estadísticas la prevalencia de las estadísticas no la determina la edad. De hecho, las personas que sufren mayor estrés laboral son la gente joven. Después, los adultos mayores y obviamente en niños pues no hay este tipo de agotamiento laboral. Pero sí hay sectores, de hecho, los hombres son las personas que tenemos más estrés, luego los adultos mayores y luego las mujeres. De acuerdo con estudios ya muy documentados, repito, son las personas adultas, los jóvenes adultos, luego adultos mayores y luego las mujeres. De hecho, por ejemplo, un indicador de mucho estrés laboral que puede traducirse en agotamiento laboral en el caso de los hombres es la caída del cabello. La caída del cabello es un indicador de agotamiento laboral. De hecho, hablando un poco más de la perspectiva de derechos humanos, hay un estereotipo que es el abordaje, por eso es que YACA decidió que convergiéramos especialistas en derechos humanos con psicólogos, porque es muy interesante. El estrés laboral no se puede abordar desde una perspectiva solo de derechos humanos, sino hay que abordarlo desde diferentes áreas para poderlo detectar. Por ejemplo, hay un consenso o ¿cómo decirlo de manera muy coloquial dentro de la sociedad? Hay una idea de que si trabajas mucho, la persona que trabaja mucho es bien vista socialmente hablando. La persona que no trabaja o que trabaja solo, por ejemplo, en su horario, pues es mal visto. Si, por ejemplo, tú terminas tu jornada laboral a las 6 de la tarde y te sales 6:01, habrá incluso compañeros de trabajo que te pueden decir, bueno, ¿y por qué te vas? El jefe ya se va. O hay otro estereotipo donde dice, nadie se va antes que el jefe. Entonces, sí hay ciertos elementos, ciertos estereotipos o ciertas conductas que socialmente hablando son reconocidas. Si yo cumplo con mi trabajo en poco tiempo, tengo que hacer más trabajo. Entonces, hay que verlo claramente, estos componentes para identificarlo. Yo diría, a modo de conclusión, insisto, un trabajador eficaz puede hacer su trabajo en el tiempo que está asignado para su trabajo. Si necesitas más tiempo de laboral, probablemente habría que analizar tanto los empleadores si es que ese elemento es suficiente o bien si hay que redistribuir el trabajo o reorganizar el trabajo, que es materia precisamente del derecho laboral. ¿Cómo le hacemos para que nuestros trabajadores sean eficaces? Obviamente tienen que contemplar los empleadores que hay perfiles diferentes.
Y ahí en la estructura organizacional, pues precisamente los empleadores deben de tener esa claridad. No todas las personas servimos para el mismo trabajo, incluyendo o incluso cuando tengamos los mismos perfiles, hay que ver un poquito el tema de inteligencia emocional, que ahí los psicólogos nos van a ayudar muchísimo. Espero haber respondido a la pregunta, licenciado Jonathan. Sí, muchas gracias, Luis. También, a todos los demás tengo aquí unas preguntas que no se van a responder porque este curso o este webinar que le estamos impartiendo hoy es un complemento al curso de normatividad en salud y seguridad del trabajador, los cuales también tenemos disponibles. Esto es como un complemento al plus de las políticas que ustedes puedan implementar como empleadores, pero eso lo tienen que ver ya en otro tipo de curso que nosotros pues también les ofrecemos. Eh, Creo que ya no tuvo un problema técnico la maestra, entonces vamos a concluir el webinar el día de hoy. La verdad fue un tema pues bastante interesante desde un enfoque de derechos humanos que próximamente les vamos a estar invitando a más cursos y programas sobre ética laboral que estamos ya preparando para todos ustedes en el sector automotriz. Pues muchísimas gracias, Luis. Ahorita les voy a proyectar un QR, el cual lo pueden escanear. Es una encuesta de satisfacción, la cual al ingresar su correo, al final de contestarla, les va a llegar su constancia de participación de este webinar. Pues excelente día, Luis. Buen día a todos. Nos estamos viendo y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Igual algunos ya los tengo en la comunidad de WhatsApp del YACA, donde siempre subo toda la información referente a todos los cursos, programas, diplomados, webinar y todo lo que tenemos para ustedes. Estamos trabajando para traerles temas nuevos y de novedad. Entonces, muchas gracias, Luis, y excelente día a Muchísimas todos. gracias. Y gracias a todos. Buenas Compartir. tardes, buenos días a todos. Sí, ¿me dejas compartir la pantalla? Sí, ya perdón, un segundo, un segundo. Creo que ya está, ya no le estoy compartiendo. Ya, listo. Gracias, Luis.